Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander y voy a dar inicio al reporte 2 correspondiente a las prácticas 13 y 14 del Laboratorio de Ingeniería de Circuitos 1. Bueno, en esta práctica 13 y 14 se va a analizar el tema de fasores. Y bueno, ¿qué son los fasores? Pues un fasor, resumidamente, es un número complejo que puede representar señales tanto senoidales como cosenoidales. Esto trabajándolo mediante la corriente alterna. Recordemos que en la parte del curso anterior pues trabajamos todos los análisis con corriente directa. En este caso vamos a analizar pues con corriente alterna. Un fasor contiene datos principales como la amplitud y la fase, y pues el uso principal es para simplificar los cálculos, ya que si no estuviéramos trabajando con los fasores tendremos que trabajar con pues integrales o derivadas, y lo simplifica el uso solamente de multiplicaciones y divisiones. Bueno, cabe recalcar que la distribución del reporte va a ser correspondiente al integrante. En este caso se analizará seguidamente pues el análisis y la simulación correspondiente a la práctica 13 y la corrección de FP para la práctica 14. En este caso nos vamos a encargar por analizar por parte de la figura. En este caso a mí me toca la figura 1 y Axel, mi compañero, se encargará de la figura 2. Bueno, empezando con la figura 1, pues tenemos este circuito que se compone de una bobina y capacitor que están conectados tanto en paralelo, el capacitor con una resistencia de 470 ohms y la bobina en serie con una resistencia de 390. Los objetivos para esta práctica en primera son analizar los voltajes y corrientes en el bloque SA, que es el capacitor en paralelo con la resistencia de 470 ohms, simular y comprobar los resultados de voltaje y medir experimentalmente los voltajes en SA con el osciloscopio. Bueno, pasando con el procedimiento, vamos a analizar este circuito en bloques. A mí me gusta analizarlos en bloques, como ya está predefinido aquí el bloque Z, analizarlo también con un bloque ZX, el cual será correspondiente a la bobina en serie con la resistencia. Pues es muy importante para los cálculos siguientes, la cual cuenta con la amplitud, la frecuencia angular, la forma de onda y también los grados, que en este caso no está, pero se contempla como cero. Bueno, vamos a empezar con plasmar el fasor de entrada, que en este caso es la amplitud con los grados que están definidos en el valor de entrada, que en este caso es cero, no se contempla. Y las impedancias. Las impedancias las podemos ver como resistencias, pero en este caso, como estamos manejando números complejos con fasores, tenemos que verlas con un número imaginario y un número real. En este caso las nombré ZR1 y ZR2, que son correspondientes a estas. Y como recordaremos, las resistencias no tienen número imaginario, así que solamente las contemplaremos con su número real. Para las impedancias tenemos una fórmula. En este caso, para la bobina tenemos la fórmula que es pues el valor de la bobina por la frecuencia angular. En este caso hicimos el análisis y nos dio un resultado de 0 números reales más 37.699 para el número imaginario. Siempre tenemos que tener en cuenta que la bobina siempre tendrá un lado positivo, y para el capacitor pues el número imaginario será negativo. En este caso calculamos la impedancia para el capacitor con la fórmula 1 sobre el valor del capacitor por la frecuencia angular. Lo que nos dio 0 para el número real y 265.25 número imaginario, pero en negativo. Bueno, también tenemos que tener en cuenta cómo vamos a manejarlo. En este caso tenemos dos bloques que, ya como lo había comentado, me gusta separarlos para analizar de manera más eficiente el método de nodos. En este caso, para poderlos verlos como equivalentes, tenemos que reducir las impedancias que acabamos de sacar. En este caso, para ZX, como lo habíamos visto, está en serie la bobina con la resistencia, así que como ya sacamos las impedancias, solamente tenemos que reducirlas. Lo mismo pasa para el bloque ZA. En este caso tenemos al capacitor y a la resistencia, la cual para hacerlas equivalentes tendríamos que reducir en paralelo, como lo muestra en la siguiente imagen.
Bueno, para la reducción de impedancias tenemos que sumar en serie para el bloque ZX la resistencia más la bobina, lo que nos da 390 en reales más 37.699 en número imaginario. Para el bloque ZA tenemos que reducir en paralelo el valor del capacitor con la resistencia, lo que nos da un valor de 113.535 menos 201.175 en valor imaginario. Bueno, para el planteamiento de nodos tenemos que analizarlos como el planteamiento que manejamos durante todo el curso, que es el nodo donde estoy menos el nodo que está del otro lado entre la resistencia. En este caso manejamos impedancias. El nodo A pues lo planteamos igual a la amplitud que nos da la fuente y pues analizamos por nodos como siempre utilizando las impedancias que ya acabamos de sacar de los bloques ZA y ZX, lo que nos da una salida, la salida de A obviamente y la salida de B, que es 0.4597 menos 2.55 en número imaginario. Como podemos observar, el voltaje B cae directamente pues, al bloque ZA. Entonces podemos decir que el voltaje B es igual al voltaje en el bloque ZA. Y para sacar el voltaje en ZX tenemos que restar lo que está en el voltaje A menos el voltaje B, lo que nos da 5.541 más 2.55 número imaginario. La corriente se saca con la ley de Ohm, que es igual a corriente es igual a voltaje sobre resistencia, en este caso impedancia, lo que nos da 0.01062 menos 0.0036 en número imaginario. Y aquí abajito podemos observar pues los factores ya ordenados, que serían el voltaje en el bloque ZX, el voltaje en el bloque ZA y la corriente total. Aquí está la fotografía de la simulación de las salidas de voltaje en el simulador TINA, lo cual concuerda completamente con el análisis que acabamos de hacer, que es de 6.1 para BCZX, lo que tenemos aquí, con un grado de 24.77 y igual concuerda con BZA y la corriente total. Igual tenemos la fotografía tomada del osciloscopio, la cual muestra en la parte inferior izquierda los valores de entrada y los valores de salida. Bueno, y en este caso, para analizar las potencias tenemos que, pues seguir una serie de ecuaciones que ya están predeterminadas, ecuaciones que en este momento no me voy a detener a nombrarlas uno por uno, solamente presentar los valores de salida, ya que tomaría mucho tiempo. En este caso es muy importante tener en cuenta las potencias, ya que con estas podemos analizar el factor de potencia, que en este caso es para ZA de 0.49 y hacer la corrección al factor de potencia que queremos. En este caso el problema fue la corrección del valor de potencia, factor de potencia para ZA, FP, que lo tenemos en un valor de 0.49 y lo queremos pues amplificar a 0.93. En este caso, siguiendo algunas ecuaciones, pues encontramos el grado, que es el grado nuevo que queremos, que es de 21.565. Y también sacamos Q2, que es 15.563. En este caso, estos valores nos sirven para poder crear un valor de bobina nuevo. Recordemos que para saber si tenemos que ocupar una bobina o un capacitor, tenemos que analizar la salida de Q2. En este caso, como Q2 es mayor a 0, tenemos que usar una bobina. En el caso de que Q2 fuera menor a 0, tendremos que usar un capacitor. Y bueno, usando estas fórmulas podemos deducir que el valor que ocupamos para la bobina es de 5.75 milis. En este caso ya lo pusimos en la simulación de 5.75 milis y si analizáramos con potencias otra vez, podríamos deducir que el factor de potencia habría cambiado de 0.49 a 0.93 como lo queríamos. Para la figura 2, primero se calcularon todos los fasores para el voltaje de entrada
y las impedancias, las resistencias, capacitores e inductores. Una vez calculadas las impedancias, se redujo el sistema mediante suma de impedancias en paralelo y en serie. A este sistema reducido aplicamos mallas para obtener la corriente dentro de esta única malla y con la corriente obtener el voltaje en el nodo B. Usamos Wolfram para resolver esto y nos arrojó estos resultados. Posteriormente se procedió a armar el circuito y conectar el osciloscopio para el voltaje en V, y esto es muy cercano a nuestro resultado teórico, que es 33.6. Para el voltaje midió 2.9 volts y el resultado teórico fue 3.07 y el voltaje de entrada 6. Con esta configuración, el factor de potencia fue de 0.55, lo que indica que no es muy eficiente, por lo que se necesita una corrección. La corrección se hizo con el factor de potencia de 0.910. Con este factor de potencia, el ángulo calculado fue de 24.49 y posteriormente se calculó Q, y con esta Q, al ser negativa, se requiere de un capacitor para hacer la corrección. El valor del capacitor para la corrección es de 48 nanos. Aquí podemos observar en la simulación cómo al añadir el capacitor de 48 nanos, el factor de potencia se vuelve 0.910.